Buenas noches, bienvenidos todos a la última videoconferencia del curso de Derecho Penal. Mi nombre es Mayra Plata, yo soy administradora de la plataforma y los voy a guiar en esta videoconferencia. Nos encontramos con el doctor Aldrin Fernando Barrientos Vargas, el magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, visitante profesional abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala de Casación Penal a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, docente responsable de coordinación de la Escuela de Jueces del Estado, docente de Derecho Penal 1, parte general de la carrera de Derecho de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Doctor, buenas noches, es un placer haber contado con su servicio para que usted nos pueda guiar un poco en este tema del curso. Ahora lo voy a dejar para que usted pueda un poco explicarles a los alumnos de qué ha tratado el curso, y con esto ya finalizamos el curso para que ya, ya terminemos el curso con esto. Voy a cortar yo mi video para que no haya mucho consumo de datos y usted pueda proseguir. Adelante, doctor. Bueno, primero, muy buenas noches a todos. Vamos a tratar de establecer algunos de los parámetros más importantes que nos ha llevado a poder iniciar y desarrollar este curso que hoy más que nunca, la coyuntura actual que tenemos dentro de la sociedad boliviana y sobre todo dentro del sistema de justicia penal nacional merece reflexión y definitivamente un conocimiento profundo acerca de cuál es el norte que debe tener nuestro sistema penal. A lo largo de los diferentes módulos que hemos revisado, hemos visto cómo el derecho penal a través de la historia ha sido legitimado a través de una serie de justificaciones legítimas, y en función de ello se ha ido desarrollando desde el Estado esta actividad punitiva. No nos olvidemos que el derecho penal esencialmente parte a través de dos elementos, el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. El derecho penal subjetivo justamente se va a centrar en aquella labor del Estado o en aquella potestad que tiene el Estado de poder castigar, de poder sancionar, de hacer uso del ius puniendi. Entonces, a partir de esta situación, el ejercicio de esta facultad exclusiva del Estado, a lo largo de la historia va a tener una serie de formas, de fundamentos que han justificado este accionar por parte del Estado. Entonces, es importante poder analizar cómo esta teoría, esta justificación ha ido evolucionando a través de la historia. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en la actualidad? Y es importante justamente aterrizar todo este aparato doctrinal o toda esta estructura doctrinal dentro del ordenamiento jurídico nacional para ver también cuál es el enfoque que tenemos desde el ordenamiento jurídico. Entonces, hemos hecho una revisión inicial de dos de las teorías más importantes. Hay muchas teorías que se han desarrollado, algunas de menor trascendencia, pero sí hemos revisado dos de las más importantes, ¿no? Una, en el primer módulo hemos hablado acerca de las teorías retributivas, las teorías absolutas, y en un segundo módulo hemos hablado acerca de las teorías relativas o las teorías prevencionistas o de la prevención, ¿no? Las primeras enfocadas esencialmente en esa idea de retribuir el daño causado a través de la sanción penal. Establecer cómo esa culpabilidad se podía, de esa culpabilidad generar una consecuencia que era la sanción penal. Esta teoría se va a basar esencialmente a través de una estructura eminentemente jurídica, no va a desarrollar ningún tipo de fin ulterior, no va a generar ningún tipo de utilidad social, como vamos a ver, va a ser una de las fuertes críticas a esta teoría, y va a servir de sustento en las fases de la historia como una forma de intervención de los derechos individuales, y se va a generar tal vez una de las partes más oscuras que ha tenido la historia del derecho penal. A
A partir de esto se va a establecer, por ejemplo, a través de la teoría retributiva, se va a generar esas tendencias relacionadas, por ejemplo, con la ley del talión, o como la forma en que la Inquisición va a desarrollar sus diferentes procedimientos, definitivamente saliendo del marco del respeto humano y generando una serie de atrocidades. Entonces, esta teoría va a generar una serie de cuestionamientos porque definitivamente no generaba ningún tipo de utilidad social, porque el fin de la misma era poder generar justamente esa retribución en la persona. Entonces, la pena se constituye en un fin en sí mismo. Por otro lado, va a iniciarse en contraposición a esta teoría, las teorías relativas o las teorías de la prevención. Estas enfocadas esencialmente en la posibilidad de generar una utilidad al entorno social. La importancia de esta teoría versa esencialmente en que va a trabajar en el tema de la seguridad ciudadana, va a generar los espacios para poder prevenir el comportamiento delictivo. Para ello, va a desarrollar una serie de teorías intermedias que van a dar lugar a este cometido final. Hablamos acerca de la prevención general y de la prevención especial. La prevención general enfocada esencialmente al conjunto de la sociedad, es decir, a todos los ciudadanos, todos los que somos parte del territorio que nos encontramos dentro del territorio nacional. Y por otro lado, la prevención especial se va a enfocar exclusivamente en un sector específico de la sociedad, aquellos que han recibido una pena privativa de libertad, aquellos que se los considera como presidiarios o condenados. La prevención general, a su vez, se va a hacer una división en la prevención general positiva y negativa. En el caso de la prevención general negativa, vamos a empezar porque es la primera teoría que se va a desarrollar en función de la prevención, nos dice de que la forma de poder prevenir el acto delictivo es a través de la coacción psicológica que podemos generar por medio de la sanción penal. Ahí se va a fundar la forma de generar prevención. El delincuente, a momento de conocer cómo se sanciona un determinado comportamiento prohibido, lo que hace es meditar, razonar esa situación y va a deliberar dentro de sí mismo si está dispuesto a recibir la sanción penal como parte de su responsabilidad por la realización de ese comportamiento. Entonces, como la sanción penal implica la privación de uno de los derechos más importantes, uno de los valores más importantes que tenemos dentro de la sociedad, entonces, esto significa que la persona tendría que retroceder en la realización de ese acto delictivo. No nos olvidemos que nos encontramos dentro de un sistema de derecho penal de acto que va a sancionar los comportamientos materializados, aquellas ideas que son exteriorizadas, y no se puede generar ese sistema penal de autor. Es decir, no se puede sancionar a la persona por lo que piensa, por lo que es, por sus tendencias, por su condición, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hablamos acerca de una primera prevención de cómo el derecho penal, a través de la pena, genera una prevención del acto delictivo. Ahora, esta teoría ha sido desarrollada básicamente por Feuerbach. Sin embargo, la teoría de la prevención general positiva va a tener en la década, desde el trabajo de los nuevos estudiosos del derecho penal, va a existir un trabajo muy interesante que va a surgir justamente del profesor Gunther Jacobs. Él es quien va a plantear el desarrollo de esta teoría. Nos dice que lo que se busca a través de la sanción penal es reafirmar
la confianza del ciudadano dentro del derecho a través de la sanción penal. Es decir, cuando una persona incumple una norma penal y desarrolla un delito, la forma en que la sociedad vuelva a confiar en este sistema, en este ordenamiento jurídico, es a través de la sanción que se le impone. Entonces, a través de la imposición de la pena se restaura el orden que ha sido afectado a través del delito. Entonces, de esa manera, la persona va interiorizando una serie de valores que son trascendentales para la convivencia dentro de la sociedad. Entonces, eso genera a su vez de que la persona toma la decisión estableciendo esa escala de valores de qué comportamientos puede o no puede realizar. Y justamente va a establecer que esos valores que están comprometidos con el derecho penal no pueden ser afectados de ninguna manera, ¿no? Entonces, estas dos teorías van a desarrollarse esencialmente en función de este enfoque, ¿no? De la prevención general. Es decir, van a buscar que el acto delictivo no se desarrolle, pero en función de toda la sociedad, ¿no? De toda la sociedad. A diferencia, por ejemplo, de la prevención especial, que como habíamos indicado, se va a enfocar esencialmente en en un sector específico de la sociedad en relación a los condenados o privados de libertad, y también se va a desdoblar en dos presupuestos, ¿no? En dos vertientes. Una prevención especial positiva y una prevención especial negativa. Cuando hablamos acerca de la prevención especial positiva, necesariamente volvemos un poco hacia atrás y revisamos la labor que han realizado los positivistas en relación a esto, ¿no? El positivismo criminológico. ¿Qué es lo que se busca a través de esta prevención especial, ¿no? Es posible establecer cómo, a ver, nos preguntamos generalmente cómo es posible generar prevención si el acto delictivo ya ha sido desarrollado. La prevención especial va a cubrir o va a generar sus efectos o va a intervenir dentro de la sociedad cuando la prevención general ha fallado en ciertos actores de la sociedad, ¿no? Definitivamente no llega, la coacción psicológica de la pena no llega a todos los miembros de la sociedad. Entonces, cuando falla esta forma de prevención, nos adecuamos a la prevención especial, es decir, a los condenados. Pero, como les decía, ¿cómo es posible poder establecer de que se pueda generar prevención si el acto delictivo ya se ha desarrollado? Y lo que nos establece esta teoría, la prevención especial positiva, es de que a través del sistema penal, a través de la pena, que está vinculado con los regímenes penitenciarios, lo que se busca es la reeducación del delincuente, la readaptación social del mismo, para que luego de entrar en este proceso de reeducación, el mismo pueda ser reinsertado a la sociedad y éste cumpla con los parámetros exigidos por el Estado y por la sociedad, ¿no? Entonces, este principio, que como hemos revisado también de las diferentes normativas que hemos podido identificar y analizar, se encuentra recogido por la propia Constitución, por el Código Penal y también por la Ley de Ejecución Penal. Entonces, se busca a través de esto de que la persona que ha cometido un acto delictivo no vuelva a cometerlo. A eso, a ese fin se enfoca esta parte de la prevención, de que cuando esta persona salga de la prisión, de ese encarcelamiento, pueda desarrollar nuevamente sus actividades dentro de los parámetros establecidos en la propia sociedad. Ahora bien, esta prevención especial también tiene su aspecto negativo, ¿no? La prevención especial negativa. Esta parte de la prevención nos dice que cuando todos los elementos anteriores fallan, la pena también cumple una forma de prevención porque lo que genera a través de la privación de libertad es de que la persona que se encuentra
generar ningún tipo de daño a las demás personas, al resto de la sociedad, ¿no? Así, todo el sistema haya fallado por el tiempo de condena de esta persona, la sociedad se va a encontrar protegida porque esta persona se encuentra aislada. Ese es el razonamiento que se ha trabajado esencialmente en relación a las teorías relativas. Sin embargo, las mismas van a tener también una serie de cuestionamientos y críticas, las mismas que las podemos revisar porque es justamente a eso donde apunta este curso, que es tratar de buscar la generación del debate en relación al enfoque que tiene el derecho penal dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Han habido ciertos autores que han tratado de generar una simbiosis entre estas dos teorías históricamente antagónicas, tratando de rescatar elementos de alguna manera más favorables o beneficiosos. Sin embargo, este tipo de teorías también tiene una serie de cuestionamientos que no ha permitido que los mismos puedan ser materializados, a pesar de que ha sido ampliamente difundido a través de la doctrina. Sin embargo, ya en la materialización misma de la doctrina dentro de la realidad de los diferentes estados, más todavía en esta realidad tan particular de los estados latinoamericanos, así también como el estado nuestro, entonces ha sido muy complicado poder lograr la materialización de este tipo de doctrina. Sin embargo, lo que sí podemos establecer es que en relación a las teorías relativas sí existen muchas coincidencias entre lo que establece, entre los caracteres o los elementos más importantes que establece esta doctrina y en función de muchos de los lineamientos que nos da el ordenamiento jurídico a través de las diferentes codificaciones penales, ¿no? Entonces, es posible poder generar una discusión a través de esto, porque es justamente eso lo que se pretende, establecer cuáles son los parámetros doctrinales, académicos de discusión también para poder enfocar una realidad en relación a nuestro sistema penal y poder también reorientar la labor de uno o de varios de los actores principales dentro del trabajo de este sistema, ¿no? Y hablamos acerca de la labor que realiza el legislativo, de la labor que realiza el ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de estos antecedentes sería muy importante tener la participación también por parte de ustedes y estamos acá para poder aclarar las dudas o aquellas interrogantes que ustedes crean pertinentes. Bueno, doctor, ahora vamos a dar paso a los participantes que han ingresado a la videoconferencia para ver si tienen alguna duda, tienen alguna consulta con respecto a lo que hemos avanzado en el curso de la función del derecho penal. Pueden enviar sus preguntas o consultas por mensaje o también pueden activar su audio y hacerle llegar cualquier consulta que tuviesen. Ok, gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, una de mis dudas o preguntas que yo podría establecer en el transcurso que estaba llevando a cabo todos los módulos era de que
Cuando hablamos de las teorías, las de retributivas, si no me equivoco. ¿Ya? La teoría de la retribución o teorías absolutas también. Sí, esa. Entonces, nos poníamos que si estas eran, tenían alguna, se puede identificar con el modelo del sistema penal. Yo he establecido que no, que para mi pensamiento o no existe no se pueden identificar o que no hay ese tipo en el sistema penal que se pueda aplicar esa teoría. ¿Es correcta o no la postulación que yo tengo? La posición que tiene sí es correcta, ¿no? Es política del Estado que tiene muchos postulados garantistas, poder aceptar la idea de la retribución, ¿no? Más al contrario, como hemos revisado el ordenamiento jurídico, se van estableciendo una serie de lineamientos o elementos que nos habla justamente acerca de un fin ulterior que tiene el sistema penal y esencialmente la pena. Y nos habla acerca de que lo que se busca es poder materializar una de las labores esenciales que tiene el Estado, que es poder garantizar la seguridad ciudadana. Entonces busca la prevención del acto delictivo a través de los diferentes elementos que hemos visto, por ejemplo, en relación a las teorías relativas. Ahora, lo importante sería poder identificar cuáles son sus argumentos para establecer que no hay coincidencias entre los elementos que desarrolla o el contenido que desarrolla las teorías retributivas en relación con el ordenamiento jurídico. No sé si ha trabajado esa parte. Sí, sí, la estuve viendo. Por ejemplo, el tema de que en esas teorías se da lugar a la coacción de la sociedad y en el sistema boliviano no es así. En el sistema boliviano más que todo se da lugar de que aunque vos cometas un delito, puedes llegar a obtener la facilidad de que no se te pueda condenar o no tengas que dar lugar a la pena si demuestras que la actitud o la conducta antijurídica no ha sido cometida con dolo y solo existe una culpa. O sea, da lugar a esas determinaciones y en las teorías absolutas he podido observar de que no. Es decir, que si no se lo condena a esa persona por la conducta antijurídica que ha tenido, no es una justicia y por tanto no no se cumple con esa teoría. Ya. A ver, un poquito para aclarar esa situación. Cuando hablamos acerca de las teorías relacionadas con la función del derecho penal, no es posible introducir dentro de un mismo contenido a lo que se refiere, por ejemplo, a la teoría del delito o a la fase del procesamiento penal que va a generar como desenlace un tipo de sentencia, sea absolutoria o condenatoria, porque eso tiene que ver con los sistemas específicos y con las leyes que disponen en un determinado momento dentro de los estados, ¿no? Entonces, el establecer si la persona es culpable o no, no está muy relacionado con el estudio acerca de la justificación penal. Lo que nos interesa revisar en este punto es cómo el sistema penal, a través de la sanción penal, va a desarrollar ciertos factores que puedan incidir en la sociedad o puedan incidir en la justicia. Por eso hablábamos acerca de las teorías de la retribución y de las teorías de la prevención. Entonces, hablamos ya de cómo la aplicación de esa sanción penal repercute en el entorno social o en el individuo mismo, ¿no? Por eso hablábamos de que, por ejemplo, en relación a las teorías retributivas, tenía un sentido estricto de justicia. Lo que buscaban era retribuir a la persona proporcionalmente en función a la culpabilidad que tenía de un determinado acto. Y llegar a la sanción penal era generar simplemente justicia.
Ese era el sentido puro de la justicia. Entonces no llegaba más, no le interesaba si esa pena generaba algún efecto en la sociedad, en la persona que estaba al lado, en el vecino que veía la sanción. No, no le importaba. Con cumplir con la pena esta persona que había cometido un delito era suficiente, ¿no? Es por eso que Kant, o como hemos revisado también la posición que tiene Hegel, nos habla acerca de esta forma de relacionamiento. Entonces, no sé si le queda claro esto, o si desea que le pueda hablar de algo más. Sí, está bien, me queda claro. Ya, muy amable. Doctor, una consulta. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, perdón, va a disculpar por la demora. Una consulta, lo que hablaba hace rato la colega, que Ya. usted lo explicaba. Entonces lo que quiere decir es que esta teoría solo era para equilibrar el castigo del crimen que cometió otra persona. Correcto. Cuando hablamos acerca de la función del derecho penal, es que vamos a establecer cuál es el justificativo que tiene el Estado para ejercer esa facultad exclusiva de sancionar. ¿Por qué le damos al Estado la posibilidad de que nos pueda privar de uno de los valores o de los derechos más importantes que tenemos? Entonces, el Estado a lo largo de la historia va a desarrollar una serie de justificaciones para poder hacer uso de este privilegio, ¿no? Entonces, inicialmente la forma era a través de las teorías retributivas. Decían, no, la forma de aplicar la sanción penal implicaba directamente generar una justicia en su sentido puro. Esta persona cometía un acto delictivo, infringía la norma penal e inmediatamente tenía que ser responsable por ese hecho en función de la culpabilidad que tenía, porque esta persona, al ser libre, al poder aplicar su libre albedrío, entonces se hacía responsable del comportamiento. Entonces ahí había la consecuencia, y no le importaba para qué. El Estado no tenía que justificar más allá de aquello. Imponer la sanción penal constituía directamente ya el generar la finalidad de ese tipo de sanción. Sin embargo, esta percepción va a cambiar luego con las teorías relativas o las teorías de la prevención, ¿no? Y el Estado va a decir, no, a ver, solamente se justifica que se aplique una sanción penal cuando la misma pueda generar una utilidad social. En este caso, el Estado tiene la obligación de garantizar nuestra seguridad ciudadana. Entonces, esa labor la va a realizar también a través del sistema penal. Entonces, va a generar una utilidad social, que se pueda evitar la proliferación de actos delictivos. Entonces, a partir de ello, se ha ido desarrollando las diferentes teorías que hemos ido revisando de la prevención general y de la prevención especial, cada uno con sus apartados específicos. No sé si desea que le aclare algo más. No, sí me sacó de duda esa era mi inquietud. Ah, ok, gracias. Bueno, doctor, creo que ha podido aclarar las dudas de los participantes de la videoconferencia. Queremos agradecerle por el tiempo que ha brindado al curso. Queremos agradecerle por habernos hecho llegar un poco sus conocimientos a todos los que hemos participado del curso. Le agradecemos. Como habíamos dicho al inicio, esta era la última videoconferencia de cierre de curso. Ha sido un placer para nosotros que usted sea parte de este curso y le agradecemos nuevamente por haber tenido disponibilidad de tiempo para poder hacernos conocer un poco más de la función del derecho penal. No, el agradecido soy yo, definitivamente. Es importante, es esencial para poder seguir mejorando nuestro sistema de justicia, poder crear este tipo de escenarios, poder generar debate acerca de estos aspectos tan importantes. A veces, lastimosamente, nos centramos solamente en la parte legal, revisamos los procedimientos, revisamos los códigos, sin embargo,
no le damos sentido a, a ese trabajo que realizamos como profesionales del derecho. Siempre he creído que es importante saber el sentido de cada uno de los institutos que invocamos dentro de nuestras defensas o dentro de nuestros fundamentos jurídicos. Es importante saber por qué, ¿no? Porque muchas veces nuestros fundamentos se basan esencialmente en establecer, es que así lo dice el artículo tanto, o así se encuentra en la Constitución, pero no sabemos en realidad el por qué, ¿no? Entonces, eso también nos permite enfocar una forma de argumentación en relación a cuál es la orientación que tiene nuestro sistema penal. Entonces, eso nos permite también poder generar un freno al Estado en razón de su forma de comportamiento desde los alcances que tiene el Poder Legislativo y también el Poder Ejecutivo y esencialmente dentro del Poder Judicial. Vamos orientando, porque esa es la labor que vamos a realizar, desde el rol que nos encontremos, vamos orientando hacia dónde debe ir nuestro sistema penal. Si debemos ir hacia un sistema retributivo o debemos seguir la línea del ordenamiento jurídico y buscar que haya una utilidad social a través de la prevención. Entonces, creo que es muy importante poder generar estos espacios y definitivamente me encuentro muy agradecido con ustedes y espero de que esto se pueda repetir, tal vez revisando algunos temas que son vinculados o son colaterales al tema de la función del derecho penal u otros temas que puedan ser de relevancia o importancia y definitivamente me encuentro muy agradecido por la invitación y satisfecho por los resultados que estamos obteniendo. Doctor, Adelante. perdón, yo sé que ya no estamos metiendo, pero yo la verdad que llegué un poco tarde a la videoconferencia y quería resolver algunas dudas también. Evidentemente, como usted dice, es una base, un fundamento bien de lo que usted nos está aplicando sobre la teoría, pero mi persona también ha leído los libros de que este autor argentino, Zaffaroni, que decimos, donde él señala que estos tipos de teorías no existen, digamos, en el derecho penal, o bueno, señala que no son, que son falsas para él en su libro que él escribe. ¿Cómo te podría decir con el último argumento que nos dice que las teorías vienen a fundamentar un derecho penal? ¿Qué podría decir referente a esto? Ya. El profesor Zaffaroni, definitivamente en la mayor parte de los textos que ha desarrollado, critica duramente a las teorías relativas, ¿no? Justamente porque él indica de que es muy difícil poder demostrar el resultado que generan este tipo de doctrinas, ¿no? Entre otras cosas. Habla también acerca de que la forma de coacción a través de la sanción penal es similar, por ejemplo, a cómo se le amenaza, por ejemplo, a un determinado animal con un palo, ¿no? A un perro con un palo. Él habla así específicamente de ese ejemplo. Dice, de la misma forma trabaja el derecho penal. Le amenaza al ciudadano y el ciudadano evita realizar ciertos comportamientos, entonces lo que se hace es cosificar a la persona, ¿no? Se le quita su dignidad humana, entre uno de los argumentos que utiliza. Y nos habla acerca también de la prevención especial y dice que por la forma en cómo se han desarrollado nuestros regímenes penitenciarios, nuestras cárceles, etcétera, etcétera, que no ha llegado a materializar ese fin de reeducación, de readaptación, etcétera, etcétera. Más al contrario, son lugares de corrupción de la persona, lugares donde se va a perfeccionar el acto delictivo. Entonces él habla acerca de que las teorías no tendrían ningún tipo de fundamento, de justificación. Sin embargo, hay muchos autores también que defienden a las teorías relativas o a las teorías de la prevención, porque gran parte de estos críticos hablan acerca de la abolición de este sistema, incluso de la abolición de la pena como sanción. Estos doctrinarios se llaman o tienen la escuela abolicionista.
Sin embargo, ninguno de ellos hasta la fecha ha podido dar una mejor solución o alternativa a esta problemática planteada, ¿no? Ellos hablan acerca de esa tarea, de la tarea inconclusa, así le llaman a la posición que tiene, y dicen, no, este sistema no sirve, pero no vamos a ser nosotros quien le vayamos a dar una solución a este conflicto, es el Estado quien tiene que dar una solución a este conflicto, ¿no? Entonces, tampoco muestran una alternativa que permita sustituir al sistema preventivo, que es en este momento el más racional que tenemos, y si es que lográramos materializar cada uno de los componentes de este sistema, otra tal vez sería la realidad, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en relación a la prevención especial, ¿qué es lo que pasa? Lastimosamente, desde la sociedad y el Estado mismo, como no constituye muchas veces como una fuente para poder generar un contexto electoral favorable, generalmente no disponemos o decidimos no disponer de recursos o de presupuestos para mejorar nuestros regímenes penitenciarios, para mejorar nuestras cárceles, ¿no? Decimos de que, no, esta gente no merece tener ningún tipo de comodidad, y si me piden hacer, no sé, una cárcel o 2 escuelas, yo definitivamente prefiero que se hagan las escuelas y que no se haga ninguna mejora en las cárceles. Entonces no hay una intención por parte del Estado y hay una estigmatización muy fuerte por parte de la sociedad en relación a este tipo de personas, y no se les da las condiciones para poder materializar la finalidad del sistema. La prevención general, la prevención especial se encuentra en la ley. Incluso la Constitución recoge estos principios cuando nos habla acerca de los derechos de los privados de libertad. Sin embargo, no hay esa voluntad política ni ciudadana de poder materializar. Sin embargo, lo que no hemos logrado comprender es de que las consecuencias de esta situación son mucho mayores, porque las personas que terminan su ciclo dentro de nuestras cárceles, luego de haber incluso perfeccionado ciertas formas delictivas o aprendiendo incluso otras, el momento en que salen a las calles son un peligro mucho mayor, ¿no? Entonces, realmente no estamos analizando bien los costos ni los beneficios en relación a esta situación, y como le decía, volviendo al tema principal, racionalmente la teoría de la prevención tiene cuestiones muy importantes, muy interesantes, que si se materializarían por parte del Estado, realmente podríamos ver cuáles son sus frutos. Sin embargo, como lo decían, hasta el momento no ha habido un o un doctrinario, o un equipo, o se haya creado una determinada escuela doctrinaria que pueda dar una mejor salida o una mejor solución al tema de la delincuencia, ¿no? Entonces, entiendo que hay críticas muy fuertes en relación a las teorías preventivas, sin embargo, tratar de mejorar aquello que en este momento funciona. Tal vez no al 100%, tal vez es a media máquina, pero es en este momento el mejor sistema que tenemos creado, por lo menos hasta ahora. No sé si le aclaro algunas dudas. Como decía nuevamente, está explicando, me hace entender que la prevención está enfocada solo a actos particulares, digamos, no debe ser enfocado en actos particulares, sino en prevención a la sociedad. Yo lo entiendo eso, ¿no? Porque se supone que es prevención para que prevenga, no, sino en las personas. No sé si me dejé entender o tal vez no, pero sí, también es esas cosas, ¿no? Sí, hay 2 espacios donde la prevención actúa. La primera es la prevención general, ¿no es cierto? Es que está orientada a toda la sociedad.
uno de los componentes más importantes de esta prevención es justamente cómo la pena se utiliza como una forma de coacción para evitar que las personas cometan un determinado delictivo, ¿no? Si la persona analiza y dice, a ver, si yo robo, voy a tener, no sé, 5 años de cárcel, prefiero no robar y mejor veo cómo consigo lícitamente ese dinero, ¿no? Entonces, esa es la forma en que la sanción penal actúa para que un determinado acto delictivo no sea desarrollado, ¿no? Entonces, es una forma de prevención y esto está dirigido a toda la sociedad. Ahora, la prevención especial va a ir enfocada a un sector específico, aquellos que son condenados o que son privados de libertad por un hecho delictivo, ¿no? Pero aquí la pregunta era algo que revisábamos antes, es decir, ¿cómo podemos generar prevención si el hecho delictivo ya se ha desarrollado y esta persona se declara culpable? Lo que se busca a través de la sanción penal, a través de la materialización de la pena, que es justamente la privación de libertad, es de que dentro de estos regímenes penitenciarios, por lo menos dentro del ordenamiento jurídico, la doctrina lo desarrolla de esa manera, es de que estas personas puedan ser reeducadas, readaptadas, y que cuando hayan pasado por todo ese proceso de reeducación puedan ser, al haber cumplido su ciclo de sanción penal, puedan ser nuevamente reinsertadas dentro de la sociedad y puedan cumplir su rol como ciudadanos dentro del marco normativo establecido por el Estado y por la propia sociedad. Entonces, ahí se genera un acto de prevención, porque lo que se busca es que aquella persona que ya cometió el acto delictivo no vuelva a cometerlo. Entonces, hay una prevención general y hay también una prevención especial. No sé si tiene alguna pregunta más. No, sí, quería salir de duda en esa referencia a mi pregunta que le hice. Gracias, doctor. No, gracias a usted. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, doctor, ahora sí damos por finalizada la videoconferencia. Agradecerles a las personas que han podido darse un tiempo para participar de la misma. Nuevamente agradecerle a usted por el tiempo que le ha dedicado al curso. De todas formas, no está de más decirles que el curso todavía está habilitado. El día de domingo tienen todavía un examen final que deben realizarlo. Estamos muy contentos con el avance que hemos tenido y también la respuesta de los alumnos que hemos tenido de que han tenido realmente unas notas buenas. Y le agradecemos nuevamente a usted por su tiempo, por habernos brindado el conocimiento que nos ha brindado. Y como había dicho anteriormente, esperamos contar con usted para posteriores cursos. Y cualquier consulta o duda que pueda presentarse igual a los alumnos, pueden usar todavía la herramienta Foros para llegar a usted y que usted pueda un poco más guiarlos en cuanto a las consultas que ellos tengan. Ya, gracias. Les agradezco mucho y realmente es que espero que haya una próxima oportunidad para poder seguir analizando algunos temas que son de relevancia dentro del sistema de justicia y definitivamente para la sociedad en su conjunto. Gracias, doctor. Damos por concluida la videoconferencia y muchas gracias a las personas que han participado. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.